Nos comprometemos. Expectativa, buena formación. Bien las tareas. Ser doctora. Aprendizaje. Formar. Los niños se retiran del colegio porque se aburren en el colegio, porque se pelearon con el compañero, porque se pelearon con la maestra, porque no les gustó lo que hacían todos los días. De tal manera que garantizar el derecho a la educación es muy, pero muy importante y hay que entenderlo. Esto es una frasecita sencilla que hay que saber leer. La voy a ilustrar rápidamente con una experiencia vital diaria. Tengo una hija que le dio por irse a estudiar al exterior y como hacen los hijos se largó y nos dejó en la casa un gato. Yo no tengo nietos, tengo gato. Y el maldito animal le tengo una envidia. Porque yo lo veo por la mañana fresco, si tiene sueño duerme, si hay sol se asolea, y nunca lo he visto con la angustia de ser un mejor gato. Es más, me puse a repasar por las bibliotecas públicas y no existe un solo libro sobre la gatización del gato, la sapización del sapo o la perrización del perro. En cambio, toda la filosofía universal, desde antes de Aristóteles, se dedica a la humanización del ser humano. Entonces todos los días decimos que nos estamos deshumanizando y eso sí le quita el sueño a uno. Que el conflicto nos deshumaniza, que la guerra nos deshumaniza, que estamos deshumanizando a los niños, que se perdió el humanismo. Es decir, nacemos personas, pero nos vamos volviendo humanos a lo largo de la vida y eso es gracias a la educación y nada más. Volverse humano significa volverse parte de una sociedad, parte de una cultura, y volverse parte de una sociedad o de una cultura es una cosa que solo se logra por efecto de la educación. Entonces, como verán, todos ustedes saben para dónde van. Esta es la bobadita que tienen que hacer a lo largo de la vida. Y para eso les entregan miles y miles de niños. Ustedes ven que cuando un niño o una niña en una sala de urgencias de un hospital se muere, toda la prensa nacional estalla, dejaron morir la niña, dejaron morir la niña. ¿Sí? ¿Y cuántos se nos mueren en las manos todos los días? Porque se aburren del conocimiento, porque no quieren leer, porque no les interesa saber, porque no quieren progresar. Cada uno de esos son muertes humanas. Y nosotros como maestros entonces tenemos esa responsabilidad. Sigamos. ¿Cuál es la segunda pata de la profesión? Unos saberes específicos. Federico lo decía ahora hace un rato. ¿Cuál es el saber propio de un maestro? El saber propio de un maestro es saber sobre el aprender. Para ser buen maestro no hay necesidad de saber mucha química, mucha física, muchas matemáticas, mucho lenguaje. Ese no es el saber propio del maestro. El saber propio del maestro es sobre cómo se aprende la matemática, sobre cómo se aprende el lenguaje, sobre cómo se aprende la física o cómo se aprende la química. Entonces nuestro saber es sobre el aprender. Y sobre eso también les voy a contar una pequeña anécdota que es muy divertida. Yo no traje videos, entonces me toca a mí hacerlos. Resulta que me encontré hace un tiempo con un español muy simpático que vino a un foro educativo en Bogotá y me senté a almorzar con él y me dice, fíjese que en mi universidad en España, era la Universidad de Salamanca, nada menos, llevamos un día el más experto de los expertos en problemas de conocimiento y de neurociencias y sobre el aprendizaje y todo eso. Ese auditorio así grande como este estaba así a reventar, había psicólogos, neurólogos, maestros, intelectuales, médicos, de todo.
Y llegó este señor y empezó su conferencia diciendo muy puntualmente: señores, antes de empezar la conferencia, quiero decirles que he pasado los últimos 3 años dedicado única y exclusivamente a enseñarle a hablar a mi perro. Así reaccionó el público, como ustedes. Y el tipo dice, y no solo eso, no solo le he enseñado a hablar en español, también en inglés. Ya alguien que dijo, nos está tomando el pelo, más o menos hizo cara de, póngase serio, y dice, no, si quiere le traigo el perro, lo tengo allí. Alguien dijo, traiga el perro, y trajo un perrito blanquito, chiquito así, que estaba todo nervioso con tanto público, batía la colita, y ya finalmente alguien ofuscado le dice, no que el perro habla, no, yo les dije que yo le había enseñado, no que lo hubiera aprendido. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuántos años llevamos nosotros enseñándole a hablar al perro sin saber si aprendió o no aprendió? Lo que es importante es qué es lo que el otro aprende, no lo que yo enseño. Una niña en Barrancabermeja, cuando hablábamos de los talleres de evaluación, una niña de grado 10º, 11º, en un foro, en una cosa, se puso un poco mosca porque yo le hice unas preguntas y me dice, ¿qué es lo que usted quiere saber al fin de cuentas? ¿Por qué no aprendemos nosotros? Le dije, exacto, eso es lo que quiero que me digas. Y dije, pues con esa enseñadera uno a qué horas va a aprender. Pareciera mentira, eso lo había escrito un señor muy importante que es Martin Heidegger. Escribió eso en un libro muy duro y muy denso que se llama ¿Qué significa pensar? Entonces, de lo que tenemos que saber es de eso. Pero lo tercero es que un profesional toma decisiones. La diferencia entre quien es profesional y quien no es en su capacidad de tomar decisiones. ¿Y dónde tomamos decisiones los profesionales? En la evaluación. Y en la evaluación, que debe ser entendida como un diagnóstico permanente sobre el aprendizaje del otro, no sobre lo que yo he enseñado. En esos talleres que hice por distintas ciudades del país, a muchos de ustedes los conocí allá en sus lugares, en unos talleres llevaron unos niños chiquitos de 4º, 5º de primaria, y curiosamente en Quibdó, me acuerdo de memoria, en Quibdó, en Ibagué y en Medellín, los niños más chiquitos me hicieron todos la misma pregunta. Profe, ¿y por qué será que a uno siempre le preguntan es lo que no se sabe? Eso significa que ustedes están preguntando sobre lo que enseñaron, no sobre lo que el niño aprendió. Y entonces ustedes se evalúan de la manera en que se evalúa un operario, no en la forma en que se evalúa un profesional. Un operario, ¿cómo se evalúa? Si ya hizo todas las tareas, va chuleando. Entrar a clase, chuleado. Decirle a los niños que hagan silencio, chuleado. Echar la carreta, chuleado. Saquen una hoja y escriban tal cosa, chuleado. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Si usted no contestó, peor para usted. Y entonces saca 2. ¿Qué es 2? No, evaluar es muy distinto. Cuando uno va al médico, por primera vez, el médico le dice, señora, ¿qué vino? Y entonces uno le tiene que echar un rollo. Yo vine porque me duele aquí la rodilla, o me duele por aquí, por la barriga, o tengo dolores de cabeza. Y ese médico le dice, vamos a ver qué es lo que le pasa. Y entonces le pregunta por el papá, por la mamá, si el papá sufría de eso, si la mamá, si alguien en la casa es diabético, si no sé qué. Todavía no lo tiene claro y dice, no, todavía no veo claro, hágase estos exámenes. Entonces uno va al laboratorio y le hacen unos exámenes de sangre, le hacen una radiografía, le toman la tensión, etcétera, etcétera. Y después vuelve con los exámenes donde el médico. ¿Ustedes qué esperarían del médico? Que le diga, uy, no, mamita, las perdió todas. Vea, váyase a su casa y muérase.
Porque yo le puedo decir que yo ya la evalué y está mal, mal. Vea, me preocupa. Pues usted tiene alto el colesterol, tiene bajo el azúcar, tiene regular los riñones, tiene fregado esto, tiene la rodilla chueca. Yo no puedo hacer nada por usted. Ve a ver, haga un esfuerzo. ¿Ustedes creen que así es como funciona un profesional? No, el tipo le tiene que decir a uno, sí, usted tiene alto el colesterol, para eso vamos a hacer una dieta. Tiene mal esta cosa, vamos a hacer esto. Además le duele la rodilla, le vamos a poner una venda. ¿Qué de eso hacemos en el salón de clase? ¿Qué es el diagnóstico que como profesionales hacemos para tomar qué decisiones? Aquellas decisiones que permitan que el niño mejore, avance. Ahora, ¿qué carácter entonces tiene una profesión? Una profesión se caracteriza por los grados de libertad que tenga. Es más libre, es más importante, es más definitiva una profesión con altos grados de libertad. Es decir, cuando el médico puede recomendar 16 tipos de exámenes, su capacidad profesional es mejor. Cuando le dicen, no señor, usted no puede usar sino el termómetro, pues el grado de libertad de esa profesión es muy chiquito, porque lo más que puede decir es que el 30% de la población tiene fiebre, pero no sabe más nada. Entonces necesita mucho más conocimiento, mucho más experticia, cuanto tiene mayor libertad para poder hacer diagnóstico, para evaluar. Cuando es más independiente, cuando las regulaciones que rigen esa profesión provienen de los mismos profesionales a partir de patrones de ética. Fíjense ustedes. Claro, los médicos, para seguir con el ejemplo, tienen unas reglamentaciones. Y hay cosas que un médico no puede hacer. No puede hacer, tan no las puede hacer que cuando a uno ya lo van a intervenir o le van a hacer algo, le hacen firmar unos papeles de tal, porque el tipo tiene que librarse de su responsabilidad profesional. Nosotros hacemos cualquier vaina con los niños, no firmamos nada. Eso, si están haciendo relajo, eso, que se salgan los 4 de allá, que el de allí pónganse todos boca arriba, que los de allí contra la pared, uno no tiene que firmar nada. No asume ninguna responsabilidad. Pero también, no me pasen tan rápido, déjenme que yo les aviso. Y si no, cambiemos. Los modelos de formación también definen enormemente una profesión. ¿Qué tan dependientes somos de saberes propios o de saberes ajenos? Ahorita voy a desarrollar eso. ¿Qué percepción social se tiene de la profesión? ¿Qué remuneración tienen los maestros, o los médicos, o los ingenieros, o los contadores, o las secretarias? ¿Y qué tipo de agremiación tienen para constituirse como núcleo profesional? ¿Sí se dan cuenta lo complejo que es una profesión? Bueno, ahora sí sigamos. La profesión docente tiene una tradición muy complicada, y es que siempre, históricamente, ha sido una profesión subalterna. Ha sido una profesión subalterna. ¿Qué significa eso? Primero, que desde tiempos coloniales la profesión del maestro fue regulada por la ley de manera general y universal. Y al maestro le dicen qué tiene que enseñar, cuándo, a qué horas, de qué manera. O sea que le quitan todos los grados de libertad. No es que un maestro pueda cambiar rápidamente no. Cuando uno va a cualquier lugar de Colombia y pregunta qué pasa, es que está prohibido. Hay normas que han salido en este país, hay una muy particular que es el decreto 1290, que es la versión educativa de la bandeja paisa. Eso tenía de currículo de evaluación del PEI, 30 páginas de regulaciones.
Entonces los niños perdían año no porque no supieran, sino porque la norma decía que tenía que perder año. Pero luego decía, pero es que no puede perder año todos, solamente el 5%. Entonces rifémoslo. Pero no tenía que ver con una actitud y una acción profesional, sino con una dependencia, una normatividad. Y cuando dejamos de ser subalternos de esas normas, entonces nos las impone el libro de texto. Y entonces uno enseña eso porque es lo que sigue en el libro. Entonces, ¿qué? Y entonces no tenemos un saber propio, porque el saber que enseñamos está en el libro. Y ese libro a su vez corresponde a unos currículos. Entonces el maestro no se tiene que preguntar qué es lo que tendrían que aprender los niños, porque todo eso se lo mandan decir. Pero no solo eso, sino lo más grave, somos subalternos de saberes ajenos. Y entonces, ¿quién forma a los médicos? Los médicos. ¿Quién forma a los ingenieros? Los ingenieros. ¿Quién forma a los abogados? Los abogados. ¿Quién forma a los maestros? Cualquiera. Ustedes van a la inmensa mayoría de las facultades de educación hoy que hay en el país y en otros países. ¿Y quiénes son los profesores? Historiadores, filósofos, sociólogos, arqueólogos, antropólogos, psiquiatras. ¿Y dónde están los maestros que enseñan en las facultades de educación? No, porque los maestros están en las escuelas. ¿Por qué es eso? Hay casos, pero son una pequeña minoría. Ustedes miran y la aspiración de ustedes en general no es pasar de quinto de primaria y por la tarde ir a dictar clase en la universidad sobre cómo aprenden los niños de esa edad. No, allá enseñan a unos que nunca han visto niños. Mejor dicho, han visto los niños de Piaget, pero los niños de Piaget no se pellizcan, no se dan patadas, nada. Solo pasan de las operaciones concretas a las abstractas y esas cosas, pero los de uno se chuzan con el compás. Entonces, ahora sí, como ustedes verán, esto que les estoy diciendo es un planteamiento profundamente político y muy serio desde el punto de vista de la profesionalidad. ¿Cómo nos constituimos como profesionales si no tenemos la capacidad de aprender entre pares? Esa es la pregunta. El verdadero aprendizaje profesional se hace entre pares. Sigamos ahora sí. Porque para ser un buen maestro no es suficiente tener un título profesional. El título me dice que yo estudié en la universidad tal, la carrera tal, y que estuve sentado ahí el tiempo suficiente y que recibí el diploma y aprobé los exámenes. Pero no me dice nada de la práctica. Es más, yo he conocido muchas universidades donde los estudiantes de educación en séptimo semestre no han tenido ni una hora de práctica. Pero además yo no conozco que las universidades tengan colegios, en la mayoría, no tienen 10, 20 colegios adscritos para que los practicantes vayan y pasen un año en el colegio al lado del que sabe. El que sabe el oficio, que es distinto el oficio de la profesión, el oficio es el saber hacer. Esa es la pedagogía es un saber práctico, es cómo se le hace al niño que está con pataleta. Eso no lo enseñan en la universidad, eso se adquiere en la praxis. Lo interesante de esta reunión y de este programa de Todos Aprender es que por primera vez en Colombia se genera un proceso colectivo enorme de aprendizaje entre pares. No es aquí el sabiondo que tiene en su cabeza toda la historia universal de la educación desde el hombre de Neandertal.
No, aquí hay gente que ha pasado por las aulas y comparte su experiencia. Tal vez no sea la mejor, tal vez, pero es válida, porque ha surgido de ahí. Sigamos, por favor. Entonces, la formación, ¿cómo se adquiere? ¿Cuál es la formación completa, integral de un profesional de la educación? Una, naturalmente, en la educación superior. Claro que hay que ir a la universidad, claro que hay que aprender historia de la educación, claro que hay que saber unas nociones básicas de psicopedagogía, claro que hay que aprender sobre el aprender. Todo eso es un saber académico importante que está en la universidad. Es importante saber cómo está estructurado el sistema educativo nacional, cómo es la organización. Hay que saber algo de antropología. Un buen maestro es un antropólogo perpetuo. Por eso hay un escritor maravilloso que habla sobre niños raros. Cuando digo raros es porque todos los niños son raros, pero hay unos más raros que otros. ¿Sí? Y él lo llama un arqueólogo en Marte, un antropólogo en Marte. Es decir, ¿cómo miramos un salón de clase con ojos de antropología? Eso es importante. La organización escolar es un problema de sociología. Todo eso está bien, pero eso no garantiza que usted salga de la universidad con un título y es un buen maestro. Puede ser un gran profesional neurótico. Y tenemos cantidades de neuróticos criando niños, que a su vez tienen un poder particular que es volvernos más neuróticos. Pues porque son terribles. Nadie ha dicho que los niños son dulces. 30 niños juntos son una cosa que requiere gente experimentada. Eso es un zoológico increíble. Además, porque es que los maestros en la primaria, que aquí la mayoría son maestros de primaria, los maestros no están lidiando con personas, están lidiando con emociones. Entonces basta que un niño un día lo haya regañado a su mamá por la mañana para que llegue a pegarle a todos los compañeros, que se le murió el gato, y eso ya no puede vivir ese niño en todo el día. Entonces ustedes no están diciéndole, sea serio, sus problemas personales se quedan afuera del colegio. No, mi problema es mi gato, no me friegue la vida. ¿Usted qué quiere? ¿Que yo aprenda números quebrados? Está loca, señora. ¿Sí? Entonces ustedes están lidiando con emociones. Para eso hay que aprender. Pero eso se aprende viendo cómo lo manejan los que ya saben. Ese es el aprendizaje entre pares. Por eso el verdadero centro de entrenamiento es la escuela misma, es entrar uno a la práctica misma, es recibir el consejo de un compañero buena gente que le dice, oiga, no haga esa vaina que se la montan dentro de media hora. Ese es el buena gente. El mala gente le dice, cascales, y sabe que a los 2 días uno ya la perdió. Ahora, si trabajan con adolescentes la cosa es más grave. Pero luego hay unos saberes propios de ustedes que no se lo saben en la universidad. Y el problema es que los tienen todavía a nivel experiencial. Uno de los esfuerzos más grandes que tenemos que hacer los maestros es pasar del nivel de la experiencia al nivel del conocimiento. Ese es el tránsito que se hace por la investigación. Hay maestros que llevan 10, 11 años teniendo éxito, un enorme éxito, enseñando a leer, por ejemplo. Y sus niños les fascina la lectura. Y ese maestro o esa maestra uno le va a preguntar, ¿y cómo es que enseña? Para saberse. Pues una vez cuando yo llego y le echan a uno la experiencia, un cuento. Pero no lo han formalizado, no lo han estructurado. Y por eso no logramos ser nosotros los profesores de las universidades. Y naturalmente es muy importante la agremiación, porque la agremiación, ojo, no la sindicalización, que son dos cosas distintas y ambas son importantes y ambas son válidas. Pero ¿cuál es el fin de un sindicato? El fin de un sindicato
es agrupar a la gente que tiene intereses comunes y un patrón común para conseguir mejores condiciones laborales en términos generales. Para eso es. Y eso es importante y eso debe existir. Pero la agremiación profesional es otra cosa. Entonces, ustedes verán que hay sindicatos de médicos en las clínicas o en las secretarías de educación, o hay sindicatos de jueces. Pero otra cosa es la agremiación profesional, que es la Asociación de Abogados Laboralistas, la Asociación de Abogados Comerciales, la Asociación de Médicos Pediatras, la Asociación de Médicos Neurólogos. Ellos se reúnen ¿para qué? Para intercambiar saberes. Ese es el objetivo de estos días en que ustedes están aquí, intercambiar saber. De manera que lo que yo he querido transmitirles es esta idea muy importante, muy política. Ustedes lo reclamaban hoy frente a la señora ministra y al señor presidente, que esto permanezca. Pero esto no depende del ministro ni del presidente. Esto depende de ustedes que permanezca. Esto depende de que los maestros de primaria del país se agremien profesionalmente. Ya están agremiados sindicalmente, listo, chuleado. Júntense, hagan congresos, encuéntrense, no sean dependientes, no dependan de que alguien los invite. Ustedes tienen que empezar a construir eso, porque es la única manera de incidir claramente, no solamente en el cumplimiento de la misión social, sino de incidir en las políticas públicas. La última creo que queda. Entonces, resumamos diciendo que es distinto también profesionalización y profesionalidad. Los maestros de Colombia han logrado muchas cosas en términos de profesionalización. ¿Qué es eso? Cuando uno oye a FECODE hablar de la profesionalización, entiende que se trata de conseguir que los maestros tengan título profesional, que además tengan salarios dignos de un profesional, que tengan una serie de condiciones profesionales. Eso es profesionalización y en eso ha habido avances importantes. Pero eso no es lo mismo que la profesionalidad. La profesionalidad implica un referente ético. No es suficiente tener el título profesional. Es necesario saber resolver los problemas que enfrenta el profesional. No es suficiente que uno de ustedes tenga un título de la universidad más prestigiosa del planeta si usted llega a su colegio en segundo de primaria y tiene una niña que no quiere coger un lápiz por ningún motivo y usted no es capaz de encontrarle solución a ese problema. Entonces, tendrá muchos títulos, pero no tiene ni idea de qué hacer cuando hay problemas. ¿Y qué sucede? Que cada niño tiene problemas. ¿A ustedes les parecería bien que en la puerta de los hospitales si hubiera una pancarta grande que dice no se reciben enfermos en este hospital? Nos liberamos del riesgo de que alguien se muera. A los colegios todos los niños que llegan están enfermos. Enfermos de aprendizaje, todos ustedes están enfermos de aprendizaje, yo también. Donde a mí me pongan a aprender a bailar mapalé, ustedes verán las dificultades de aprendizaje que tengo. Necesitaría un experto maestro para que lograra esta tiesera convertirla en movimiento de hombro. Entonces todos tenemos problemas para aprender. ¿Qué quieren? ¿Que a los colegios no vayan problemas? Qué rico que haya hartos problemas. Lo que se necesita es una agrupación de maestros profesionales que le gasten tiempo y horas a ver cómo entre todos son capaces de dedicarle 15 días a resolver el problema de un niño, porque es una vida humana. Eso es lo que hace que uno se sienta feliz de ser profesional. Y como les digo, la dimensión ética garantiza el derecho a la educación, que es garantizar el derecho a la vida en su sentido más profundo. Yo termino aquí diciéndoles que me siento muy feliz de ver
maestros que aprenden de maestros, maestros que están construyendo país y que muchos de ustedes muy jóvenes que me recuerdan a mí mismo que dicté mi primera clase caótica y traumática cuando tenía 17 años en una vereda de Santa Rosa de Viterbo, a unos berracos chinos que cuidaban ovejas y que aprender no les interesaba nada. Tuve la suerte de aprender mucho de ovejas. Muchas gracias.